Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el doctor Raúl Perazo. Hola, ¿qué tal? Hemos venido hablando de la oración, creo que ya nos conoce, el doctor Raúl Perazo, y mi nombre es Jonathan Granados. El día de hoy vamos a hablar de varios impedimentos en cuanto a la oración, y para iniciar me gustaría leer un pequeño fragmento de un libro bastante viejito, de un autor creo que bastante conocido también, se llama C.S. Lewis. Él escribió un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Si nunca lo he escuchado, búsquelo, es muy bueno. De hecho está libre en internet, lo pueden bajar en PDF. Su enfoque es un demonio experimentado adoctrinando a uno que está justo iniciando. Y hay una de las cartas, el libro se divide en cartas, y en una de ellas habla en cuanto a la oración. Y escucha atentamente lo que dice. Dice: debes recurrir a una forma más sutil de desviar sus intenciones, mientras estén pendientes del enemigo. Aquí cuando dice enemigo se está refiriendo Satanás. A Dios. No, aquí se está refiriendo a Dios, porque recuerde que es un... es el diablo con su discípulo. Es el diablo con su discípulo, sí. Estamos vencidos, pero hay formas de evitar que se ocupen de Él, o sea, de Dios. La más sencilla consiste en desviar su mirada de Él hacia ellos mismos. Haz que se dediquen a contemplar sus propios méritos y que traten de suscitar en ellas, por obra de su propia voluntad, sentimientos o sensaciones. Cuando se propongan solicitar caridad del enemigo, haz que en vez de eso empiecen a tratar de suscitar sentimientos caritativos hacia ellos mismos y no se den cuenta de que es eso lo que están haciendo. Si se proponen pedir valor, déjales que en realidad traten de sentirse valerosos. Cuando pretendan rezar para pedir perdón, déjales que traten de sentirse perdonados. Enséñales a medir el valor de cada oración por su eficacia para provocar el sentimiento deseado, y no dejes que lleguen a sospechar hasta qué punto esa clase de éxitos o fracasos depende de que estén sanos, enfermos, frescos o cansados en ese momento. Entonces acá todo el enfoque, ese es solo un fragmento, pero todo el enfoque de esta carta... Así que es el diablo con un discípulo. Con un discípulo. Mira cómo el diablo imita la obra de Dios, ¿no? Porque ahí está hablando en contra de la oración, pero siempre el diablo imita la obra de Dios y busca la forma de destruirnos, las acechanzas del diablo. Vea que el enfoque principal es desviar la atención en el momento que estamos orando, y creo que no seríamos sinceros si nosotros decimos que no nos ha pasado. Hay momentos en que estamos orando y a veces en esta misma carta dice: hágale saber que la posición es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces creemos que por cierta X o Y posición que tenemos es lo importante en cuanto a la oración, y nos empezamos a desviarnos en cuanto a cosas cuando estamos orando que en realidad no son lo principal. Y le repito, sé que a usted le ha pasado que está orando y de repente se encuentra pensando en cualquier cosa. Eso me hizo pensar mucho en los cristianos que son salvos por fe, pero viven la santificación por obra y se esfuerzan por tener actividad, o porque son pastores, creen que están más cerca de Dios y enfocan toda su vida en actividad, y el diablo es experto en eso. La mayoría de las veces que estuve lejos del Señor fue cuando estuve muy activo, porque tanta actividad no me deja descansar en Él. Ahora, Filipenses capítulo 1 dice que Dios busca frutos por medio de Jesucristo. ¿Frutos de qué? De justicia. Y se refiere a la actividad, o la actividad que yo voy a tener está basada en la justificación. Y me ha pasado más de una vez que estoy orando y vienen pensamientos que no son míos. Entonces, ¿qué hago? No puedo orar. Por eso es que yo escribo, para poder concentrarme. Por eso es que a veces no cierro los ojos, porque tengo sueño. Por ejemplo, a mí definitivamente no me funciona cuando estoy haciéndolo en mi mente. Yo cuando ya lo he descubierto, y sé que eso aplica para mí, tal vez para usted le ayude también, pero yo tengo que por lo menos tratar de hacerlo y que yo me pueda escuchar lo que estoy diciendo. Si yo me quedo con hacerlo en mi mente, mi pensamiento definitivamente se desvía y empiezo a pensar en cualquier cosa y digo, caigo en esto mismo que usted acaba de decir: bueno, ¿en qué estoy pensando? Se suponía que estaba orando. Ahora, tenemos que entender los cristianos
sería muy bueno en algún momento que usted estudie Efesios capítulo 6, que tenemos toda una armadura para poder usar. ¿Contra quién? Contra el mismo Satanás. Si usted lee el libro que estaba leyendo Jonathan, se va a dar cuenta que el enemigo va a meter pensamientos en nuestra mente, pero si nosotros tenemos la mente de Cristo, es simplemente utilizarla. Y no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra el mismo Satanás. Cuando pensamos en principados, potestades, huestes espirituales de maldad, me dice, por tanto, tomad toda la armadura. Hay dos tipos de cristianismo, si le podríamos llamar así. Los que ven al diablo hasta cuando levantan un cerámico y le pisan la cola al diablo, cosa que no está en la Biblia, y los que mejor con él no se meten. Ojo, el diablo es nuestro enemigo que está vencido, pero él no aceptó estar vencido, tal cual como decías ahora en el libro. Entonces va a querer hacer todo lo posible para arrasar con él a más de uno. ¿Sabés cómo nos distrae? No apagamos el teléfono, entonces entra un mensaje de WhatsApp que hoy está de moda y queremos ver quién es. Viví tantos años sin WhatsApp, por eso yo no enciendo mi teléfono cuando estoy llorando, porque el diálogo me molesta a través del teléfono. Tal vez no llegas a verlo, pero estás con la inquietud de que me entró un mensaje. Y porque cambio prioridades y creo que eso es prioridad, y yo creo que es urgente. Lo urgente no siempre es prioridad. Entonces, todo el capítulo 6, cuando me habla de la armadura, dice, tomando la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados vuestros pies, tomad el yelmo de salvación. ¿Para qué? Para que pueda, el yelmo de salvación, que es el Espíritu, es la palabra de Dios, leí re mal, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y sigue leyendo, sigue ahí. Pero me quería detener acá y por apurarme, para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Eso es lo que yo luché mucho tiempo. Nunca terminaba de orar sin enojarme. Ahora, ¿qué sentido tiene orar y enojarse? Entonces, uno de los impedimentos para orar es distraerse. ¿Qué haces en ese caso? Escribí, lee, buscar lo que mejor te convenga, abrir los ojos, cerrar los ojos, caminar. Si tenés sueño no podés acostarte. Sí. Definitivamente. Sí, tenga claro que el enemigo, que Satanás tiene una estrategia también. Y definitivamente él es bastante eficiente cuando logra distraer nuestros pensamientos en la oración. Porque la oración, ya lo hemos dicho, es una herramienta grande que tenemos. Ya le hablamos de los propósitos de la oración, pero con esta herramienta, si de verdad estamos comprometidos y la utilizamos como se debe, nosotros vamos a ser victoriosos. Pero si dejamos que estas pequeñas cosas, esos pequeños impedimentos nos vayan ganando, definitivamente no va a dar fruto. Te voy a leer otro versículo para ver otro impedimento. Pero pida con fe. Estoy leyendo Santiago capítulo 1. Acordémonos que Santiago eran todos los judíos que estaban en la dispersión, en la diáspora, que habían salido, tenían la presión, estaban luchando entre la ley y la gracia. Y obviamente, si no podían ver, les costaba creer, porque el judío siempre buscaba señales. En ese contexto dice, pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y cuando una persona está orando, en primer lugar, tengo que creer que Dios es real. Tengo que creer que la palabra de Dios es real. Una persona de doble ánimo, de dos almas, bueno, el Señor condenó eso. Si van a servir a Jehová o a otros dioses. Yo y mi casa serviremos a Jehová, estoy citando a Josué. Pero no puedo dudar, tengo que creer que Dios es Dios, que Dios es superior, que Dios va a contestar cada una de mis oraciones. ¿Sabe que mientras estaba hablando recordé? Porque justamente esta semana en el devocional, bueno, hemos venido en Hebreos, y esta semana hice una anotación extra en mi Biblia en cuanto al versículo muy conocido de Hebreos 11, el versículo 1. Es pues la fe. Es pues la fe. Y yo marqué ahí certeza y convicción, y busqué ahí, dice que certezas lo puedo traducir como respaldo, apoyo, y convicción es una seguridad interna. Entonces, yo de verdad cuando
cuando yo oro, como decía Santiago aquí, pero tengo que pedir con fe. Mi fe es, yo de verdad tengo la convicción, la seguridad interna de que tengo un respaldo y un apoyo de lo que estoy pidiendo y de lo que va a pasar, la promesa de Dios se va a cumplir. Porque el respaldo ¿de quién es? De Dios mismo. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Ahora, todo lo que pido en oración creyendo, lo recibiré, sí, sí es su voluntad. Porque no puedo pedir mal. No tiene nada de malo que una persona esté enferma y Dios no quiera sanarla. Si es la voluntad de Dios, siempre para la gloria de Dios, porque aún en las enfermedades se glorifica a Dios. Pero cuando pido creyendo, siempre recibo. El tema es que no recibo lo que quiero, recibo lo que necesito. Entonces, impedimento, la distracción. Impedimento, no orar con fe. No orar con fe, la duda. Santiago capítulo 4, versículo 3. Bueno, no sé si estabas en Mateo. Mateo 21, 22, acabo de leer. Sería otro impedimento, no pedir. También. Sí, no pedir. A veces no tenemos porque no pedimos. Pedimos mal o nos callamos la boca, no queremos compartir. ¿Sabes qué? A veces pienso que las personas que no oran porque son orgullosos. No es que yo no le pido nada a nadie, pero es que necesito depender de alguien. Necesito depender de Dios. ¿Tenés Santiago 4:3? Sí. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y yo también tengo ahí una anotación. A ver cuál es tu anotación mientras yo voy a buscar Salmo 66, 18. Mi anotación simplemente son dos palabras que resumen bastante el versículo. Yo puse oraciones egoístas. Por ejemplo, ¿qué puedo pedir para...? Es que casi siempre que el orar mal es orar de esta manera. Yo pido cosas para mí, para mi beneficio únicamente, y no necesariamente, como bien acabas de apuntar, yo pido y quiero. No necesariamente es lo que yo necesito, y Dios sabe qué es lo que yo necesito. Entonces, a veces no recibo porque pido mal, porque mis oraciones son egoístas y incluso a veces son para cosas que ni siquiera me van a ser de beneficio ni espiritualmente ni de ninguna forma. También hasta pueden ser de tropiezo y nosotros no nos damos cuenta. Es que Dios tiene el control hasta de nuestros cabellos. Y te iba a leer el Salmo, pero vino a mi mente San Juan 14, donde me habla del Espíritu Santo viniendo a vivir a nuestra vida, siendo nuestro consolador. Y en el versículo 14 también dice, si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Pero justamente me está hablando de esto, de que el Espíritu Santo viene a vivir en mi vida, que la Trinidad de Dios se va a manifestar. Dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, una persona que está llena de Dios, su mente está controlada por Dios, pide, y fíjate, voy al versículo 7 del capítulo 15 y dice, permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Todo? Sí, todo. ¿Por qué? Porque todo lo que voy a pedir es lo que Dios pediría. Cuando voy a orar, es pedir en el nombre de alguien. Voy al mismo capítulo, versículo 16, y termina diciendo, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo dé. Pero todo el capítulo me habla de amarnos unos a otros, de vivir como Cristo y de que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo viven en nosotros. Entonces, pedir mal es no pedir lo que Dios pediría. Y yo creo que la mayoría de nuestras oraciones son malas. ¿Por qué? Porque pedimos lo que queremos y no lo que necesitamos. Yo te había dicho Salmo 66, versículo 18, y dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y otro de los impedimentos de orar es no entender que fui perdonado, porque vivo, no sé si te pasó, o creo que sí, más de una vez, gente que recibe a Cristo, y después recibe a Cristo, y después recibe a Cristo levantando una mano. Nunca entendieron el perdón de Dios. Entonces cuando oran con autocomiseración pensando que no merecen nada. Bueno, si soy salvo, estoy limpio por la sangre del Cordero y tengo la entrada directa para pedir todo lo que Dios me quiere dar. Pero también
una persona no salva, Dios no tiene por qué contestar una oración. Entonces, tenemos las dos aplicaciones prácticas de este salmo. Y cuando vamos a algo más todavía, el libro de Mateo dice que si voy al altar y me acuerdo que tengo algo contra el hermano, ni siquiera puedo ofrendar. Donde hay rencor, no hay amor. Entonces tampoco. Los problemas interpersonales tienen que ser solucionados. Pero si miramos ese versículo, dice, si voy y me doy cuenta yo, no si me peleé con alguien. Entonces, tengo que ser sensible al trato con mis hermanos, y eso es comunión, comunión. Ahora, cuando pensamos en otro problema que no tienen los solteros, un problema que tenemos los casados. Yo lo estoy viendo ahí, le voy a decir, ese le toca a usted. Sí. Yo no sé nada. Si yo salgo de la casa peleado, no tiene ningún sentido. Y estoy buscando 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Ahora, quiero contarle algo. Hace años atrás... 5-7 creo. 3-7. 3-7 creo que es. Hace años atrás estaba en una iglesia y es muy interesante que cada vez que peleas con tu familia es el domingo. Cuando más problemas tenés. ¿Por qué? Porque el diablo sabe dónde sembrar cizaña, porque en mi caso tenía que ir a predicar. Entonces, íbamos en el auto, empiezo discutiendo con una de las chicas y terminé discutiendo con Adriana. Llegué a la iglesia, un buen amigo, Alex, estaba en la iglesia ese día y a mí me tocaba predicar. Y le dije, Alex, no cuenten conmigo, no puedo. ¿Por qué? Porque me peleé con mi esposa. Alex no sabía qué hacer y yo dije, si estoy mal con Adriana no puedo pararme al frente y ni siquiera puedo orar. Y si la gente, ¿qué va a decir? No me importa que lo diga la gente, es lo que la Biblia dice. Después que hice eso, muchos estuvieron de acuerdo conmigo, pero alguien me dijo, usted tendría que haber pedido perdón en ese momento y predicado porque ese es su trabajo. No, señor, yo no hago un trabajo, un servicio a Dios. Y Dios me dice, si está mal con su esposa, no tiene derecho. Y fíjate, lo tenés el versículo, dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, si estoy mal con una persona no puedo orar, pero si estoy mal con mi esposa, que es mi propio cuerpo porque fue unido, estoy mal con alguien que es coheredera de la gracia, con alguien que Dios puso para mi cuidado, y no voy a poder orar. Ahora, cuidado con algo. A veces dices, cuidado porque tu oración no llegó ni al techo. Dios escucha todo, hasta los incrédulos, porque Dios es Dios. ¿Qué significa tener estorbo? Es que en mi propia... yo puedo tener dos formas de orar. La primera es para impresionar al público, pararme y utilizar palabras muy bonitas. La segunda es ser genuino en mi corazón y saber que tengo un problema. Entonces, imagínate orar y decir, bueno, Dios, me acabo de pelear con Adriana, pero bueno, lo dejamos ahí. Te pido, Señor, no puedo, porque cuando soy sensible a la voz de Dios, me doy cuenta que no puedo. ¿Y cómo tengo que ser? Bueno, en primer lugar, voy a aclarar, vivir con ella sabiamente. La convivencia en el matrimonio, nadie dijo que es fácil. El apóstol Pablo dijo que iba a haber problemas, ¿sí? Aflicciones de la carne. Pero estar casado es lo mejor que te puede pasar. Casate, Jonathan. Pero definitivamente es una cuestión de dos perdonadores cediendo derechos. Vivir sabiamente es ceder derechos. Es entender que la mujer es muy diferente a nosotros, que es un vaso frágil y que tiene necesidades que yo como hombre tengo que suplir. Dos perdonadores dijiste, pero también hay que tener en cuenta, bueno, yo no estoy casado, ¿verdad? Pero también son dos pecadores viviendo juntos. Dos perdonadores que continuamente van a pecar y están viviendo juntos. Tristemente nos olvidamos de que somos una sola carne. Ahora, el tener estorbo es que Dios no tiene por qué contestar la oración de alguien que no tiene comunión con Él. Y si no tengo comunión con mi esposa, no la tengo con Dios. Y acá me hace acordar la definición de vida cristiana, una relación con el autor de la vida. El autor de la vida es Cristo. Eso afecta a mi relación con Dios el Padre, conmigo mismo, con otros cristianos, mi esposa. Entonces,
Si usted discute con su cónyuge, no ore. A la mujer le digo lo mismo, no ore. Vaya, arréglese con su cónyuge y después oren juntos. ¿Por qué? Porque no está haciendo algo conforme a la voluntad de Dios. Vemos el último para terminar el programa de hoy. Sí. El último impedimento sería pedir fuera de la voluntad de Dios, y para ello acompáñanos a 1 de Juan, capítulo 5, 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pedir conforme a su voluntad. Y esto va a ser todo un tema de un programa, la voluntad de Dios. Pero pedir conforme a la voluntad de Dios es tan simple como lo que leímos antes en el Evangelio de Juan. Permanecer en Él, permanecer en su palabra y poder pedir. Si no estás, alguien que dice ser cristiano, pero no se congrega, no lee la Biblia, pero busca a Dios en oración, está buscando un extinguidor para apagar su incendio, pero nada más. ¿Por qué? Yo tengo confianza, si esta es la fe que tengo en Él, que pido conforme a lo que Dios pediría, parafraseando este versículo, y sé que Él me oye. Claro que Dios me oye. ¿Por qué? Porque es un absoluto que Dios se deleita en nosotros porque Él nos creó. Entonces, quiero terminar leyendo esto. Dice, acuérdese, Dios ha provisto la oración como un medio de comunicación directo con Él por medio de Jesucristo. Él desea su comunión y usted necesita crecer en su relación con Él. Un tiempo diario y a sola con Dios es muy necesario para el propósito de la comunión. La oración no va a cambiar los planes de Dios, pero sí va a cambiar mi actitud frente a situaciones que vivo. La oración me ayuda a esperar, tranquiliza mi corazón y aclara mi visión. Y lo último que le puedo decir, lo más emocionante que podemos hacer es mirar al cielo y ver que el que creó cielos y tierra y que vive en mi corazón me está escuchando. Le invitamos a ver nuestra página en Facebook, a poder visitar el canal de YouTube, la página de Visión América TV, sintonizarnos por el canal 31 y sobre todo, ore por nosotros. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.